Todos los días, durante las 24 horas, escuchá FM Visión 99.1. Conectate y disfruta de toda su programación 24/7. Te lo aseguro, te va a gustar. Hola familia, muy buenas tardecitas, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Placer enorme saludarles. Pastora, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, gracias por estar. Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para toda amable audiencia. Nos encontramos en los estudios de FM Visión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Le damos gracias a Dios por un viernes más que nos permite estar al aire. Hola queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. Estamos en FM Visión 99.1 MHz, emisora dependiente de la Iglesia Centro Nacional de Adoración. Bendiciones para todos, bienvenidos a la tarde de la radio. Damos gracias al Señor porque ya estamos aquí en los estudios de FM Visión 99.1. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es Marita Leguizamón. Estamos en FM Visión 99.1, correspondiente a Centro Nacional de Adoración. Y esto es Luz de Vida. Vamos a hablar de la oración. Hoy quiero compartir con ustedes lo que consigue la oración, lo que la oración hace en cada uno de nosotros, lo que la oración habla a cada uno de nosotros, lo que podemos encontrar a través de la oración. Quiero compartir con ustedes en la Biblia, en la lectura bíblica, en un Nuevo Testamento, un relato sobre Pedro y su encuentro con Jesús. Así que si tienen una Biblia, si quieren acompañarme en la lectura, pueden hacerlo ahí en sus casas, pueden abrir la Biblia. Vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Y dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que andaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella, lavando sus redes. Y mientras en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántas veces quizás cuando a nosotros se nos acerca el Señor, nos pasa
como a Pedro en este momento, ¿no es cierto?, en este relato. Cuando Jesús se encuentra con Pedro en su barca de pescador, él tuvo una reacción que se sintió como si fuera demasiado pecador para que Cristo estuviese en su barca. Pedro pudo sentir o pudo ver la grandeza del Señor y él sintió que no merecía que Dios, que Jesús esté ahí con él o que Jesús haga lo que estaba haciendo con él. Sin embargo, Jesús siguió adelante con Pedro. Pedro fue uno de los discípulos y yo creo que en ese momento lo que pasó con Pedro fue que él tuvo un quebrantamiento. Ese quebrantamiento hace que Jesús pueda obrar en la vida de Pedro. Pedro se encuentra, Pedro lo ve venir, Pedro ve lo que Jesús hace en ese momento en la barca. Él venía de pescar y sabía que no había peces, habían estado pescando toda la noche, todo el tiempo, pero él dijo, en tu nombre echaré las redes. Y en ese momento él se da cuenta, y por eso es que le dice, lo volvemos a ver aquí en la lectura, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Él tuvo un quebrantamiento en su corazón. Él se dio cuenta frente a quién estaba. Y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo creo que cuando Dios se presenta delante nuestro, lo primero que Él hace, lo primero que a nosotros nos viene a mente quizás es que no somos dignos, no merecemos o nos sentimos mal, nos sentimos que no merecemos que Dios esté delante nuestro, que Dios venga a buscarnos, que Dios quiera obrar en nuestras vidas, que Él quiera bendecirnos. A Pedro le pasó eso, pero eso ocurre cuando hay un quebrantamiento en nuestra vida, un quebrantamiento en nuestro corazón. Dios no puede obrar en cada uno de nosotros si nosotros no nos quebrantamos delante de la presencia de Dios, si nosotros no lo reconocemos como quien es verdaderamente. Si tú, querido oyente, te encuentras a veces delante del Señor y sientes eso en tu vida, sientes eso en tu corazón, no temas, al contrario, siéntete bien porque Dios está obrando en ti, Dios está obrando en tu vida, Dios te ha llamado, como también lo llamó a Pedro, para una obra, Dios te ha llamado para bendecirte, Dios te ha llamado para que camines de su mano, y de esa forma es que Él puede obrar a través nuestro. Cuando nosotros nos quebrantamos delante del Señor, es cuando Dios puede empezar a ver nuestras vidas y puede sinceramente cambiar a cada uno de nosotros. Primeramente te quiero decir que Él perdona, Él nos perdona, Él se ha llevado en la cruz todos nuestros pecados, así que cuando nosotros nos arrepentimos delante del Señor, cuando estamos en su presencia, lo primero que viene a nuestra mente quizás son las faltas, pues tenemos que saber que si las confesamos, si estamos arrepentidos, si queremos cambiar y tener una nueva vida, Dios nos lleva a esa nueva vida. Pedro fue quebrantado delante de Dios porque él pudo conocer su gracia y pudo conocer su perdón. Pedro también fue aquel que lo negó, si tú conoces la historia. Pedro, siendo apóstol, cuando a Jesús lo aprenden, él lo niega 3 veces. Lo quiero compartir, te quiero llevar al Nuevo Testamento, a Mateo, al libro de Mateo, al capítulo 26, versículo 75, que nos dice así. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente, porque Jesús ya le había dicho a Pedro que él lo negaría. Pedro tenía un carácter
muy fuerte, Pedro era muy impulsivo, pero él reconoció delante de Dios que era pecador, él quebrantó su corazón, cayó a los pies de Jesús y Jesús lo perdonó. Pero también Jesús le dijo que él lo iba a negar, y después de haberlo negado, cuando a Jesús lo habían apresado, Pedro recordó que Jesús se lo había dicho. Y así y todo, Jesús seguía obrando en la vida de Pedro, porque Pedro quebrantaba el corazón. Pedro era una persona que, a pesar del carácter que tenía, él estaba delante de Jesús y se daba cuenta el poder, se daba cuenta la gracia y el amor que Jesús tenía hacia él. Pedro fue enviado por Jesús en este momento. Él le había dicho que iba a negarlo, y seguramente Pedro en ese momento no dijo, no, ¿cómo lo voy a hacer? No te negaré, le dijo. Pero cuando lo negó, él recordó las palabras. Cuando tú tienes un tiempo y estás en oración, te presentas delante del Señor, seguramente te va a pasar, seguramente muchas veces te has sentido como Pedro, que no te sientes digno de que Dios esté en tu vida o de buscarlo, pero Jesús te ama, Él ha venido a esta tierra, Él se ha llevado todos tus pecados, Él se ha llevado todas tus enfermedades, así que de esa forma debes pensar, debes anhelar que tu corazón se quebrante delante de Dios. Si tú ves que a lo mejor tienes un carácter fuerte, debes dejar todo eso atrás, debes dejar la altanería, debes dejar lo que te hace creer de otra forma, pensar de otra forma, y debes ir directamente hacia Dios con un corazón humilde, con un corazón quebrantado. Muchas veces nosotros vemos personas en las reuniones, ¿no es cierto?, que les caen las lágrimas. Muchas veces podés estar escuchando una alabanza y se te pueden caer las lágrimas. Muchas veces estás hablando con el Señor y se te caen las lágrimas. Eso es porque Dios está quebrantando tu corazón. Tú se lo estás entregando. Tú le estás diciendo al Señor que todo se lo entregas a Él, que Él es más allá de todo lo que tú puedas, que tú no eres nada sin su ayuda, sin su amor, y que necesitas cada día más de Él. Fíjate que Pedro en un momento le dijo a Jesús, apártate, cuando él sintió ese pecado, sintió que él no merecía eso. Sin embargo, Jesús lo siguió adelante con él, Jesús siguió obrando con él, Jesús lo llevó como su discípulo para que lo acompañe en esta tarea que había venido a hacer aquí en la tierra. O sea que Jesús sabía que su corazón se había quebrado en ese momento y en ese lugar, y de esa forma fue que él pudo empezar a hablar y a obrar en el corazón y en la vida de Pedro. Yo creo que tú quieres lo mismo. Quebrantar nuestro corazón delante del Señor es lo más hermoso que nos puede pasar, porque es donde nos levantamos con paz, nos levantamos livianos, porque estamos dejando todo nuestro pesar, todo nuestro mal carácter, todas nuestras ofensas, todo lo dejamos delante de Él, nos sacamos todo eso y nos presentamos verdaderamente como somos. Por eso es que de esta forma sabemos que la oración produce quebrantamiento. Debemos orar y debemos pedirle al Señor que Él quebrante nuestro corazón para poder entregarle realmente lo que hay en cada uno de nosotros. Nos vamos a una alabanza, quédate ahí, escúchala y volvemos en unos minutos. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé
cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Tengo que elevar mi canto cuando siento el fuego santo, tengo que darte la gloria cuando tu poder me toca, tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada Estamos de regreso en FM Visión 99.1, esto es Luz de Vida. Y estábamos hablando sobre la oración. Más preciso, estábamos hablando cuando el quebrantamiento que produce cuando estamos en oración, cuando nos acercamos al Señor. Hemos escuchado la alabanza, El toque de tu gloria, de Isabel Valdés, una alabanza muy linda. Ahí nos decía, ante el toque de su gloria no nos podemos resistir, no podemos hacernos quizás los distraídos. Cuando el Señor nos toca es donde empieza a tocar nuestras fibras más íntimas, donde nosotros empezamos realmente a reconocer a nuestro Padre, y a veces nos damos cuenta cuán pequeñitos somos delante de Él, y que todo lo que tenemos, todo lo que podemos,
es gracias a Él, todo es a través de lo que Él derrama en cada uno de nosotros. Cuando en tu tiempo de oración entras en contacto con Dios, lo primero que sentís son tus propias faltas. No podemos experimentar orgullo ante Dios. En ese momento es donde nos damos cuenta, es donde nuestro orgullo queda de lado, es donde el Señor puede sacar esa altivez que tenemos cada uno de nosotros. Y una vez que nos damos cuenta, es cuando comenzamos a arrepentirnos de nuestras cosas, de nuestras faltas, empezamos a confesar delante de Dios, y esa reacción inmediata es el quebrantamiento. Estamos hablando entonces de que la oración trae quebrantamiento, ese quebrantamiento que nosotros debemos buscar para acercarnos a Él, para que Dios pueda limpiar nuestro corazón, nuestra forma de ser. El quebrantamiento y el orgullo no pueden coexistir, no pueden estar juntos. Así que si tú ves a alguna persona que tiene ese carácter, esa forma, tenemos que orar y tenemos que ver, porque no puede estar el Señor en su vida de esa forma, pero sí puede el Señor llegar a su vida en oración. Él si siente ese arrepentimiento, si nos acercamos, si, no sé, querido oyente, si tú sabes o dices que tienes un mal carácter o una forma de ser, o que quizás sos así y no podés cambiar, pues hoy te digo que sí puedes cambiar, porque Dios puede cambiarte, porque delante de Él el Señor puede tomar ese corazón, ese carácter que tú tienes, y Él lo puede hacer de una mejor forma, puede hacerlo cambiar, puede sacar eso de ti, y tú puedes empezar a recibir la gracia del Señor, como también lo hizo Pedro. Cuando Dios buscó a Pedro, a pesar de la forma, del carácter, de cómo era Pedro, Él enseguida se dio cuenta que quizás no merecía que Jesús esté delante de él, pero Jesús se quedó. Jesús obró, Jesús trabajó con él y Jesús lo hizo su discípulo. Y para seguir con esta historia de Pedro, para seguir conociéndolo y qué fue realmente lo que Jesús logró con Pedro, lo que Jesús hizo en esos años, en ese tiempo, no creas que fue de un día para el otro. No, Jesús obró, seguramente ha pasado varios días con Pedro, han tenido, ¿no?, una que otra discusión, pero Jesús obraba, Jesús lo amaba, y Jesús sabía que Pedro tenía un gran corazón, y que quizás esa forma de ser de Pedro era porque había sufrido, o porque estaba ocultando algo, o porque estaba tapando. A veces nos ponemos como una coraza, ¿no es cierto, querido oyente? Quizás fuiste lastimado, quizás fuiste dolido y te pones esa coraza de yo soy malo, conmigo nadie se mete, y por dentro el Señor sabe que lo que sos es un tierno, una tierna, y Dios quiere eso, y Dios empieza a buscar esa parte tuya dentro del corazón, porque tú eres su hijo. Dios te ama y sabe el amor que tú tienes también, y sabe de lo que tú eres capaz, de lo que tú puedes conseguir, de lo que tú puedes hacer con ese amor, de lo que tú amas también a algunas personas, de eso que tú tienes, de esa sensibilidad dentro tuyo. Dios la conoce, y por eso es que pasa este quebrantamiento, porque delante de Él no nos podemos ocultar, delante de Él no podemos hacernos lo que no somos, porque Dios nos conoce, pero es una muy buena forma de estar en oración y que surja este quebrantamiento delante de su presencia. Yo te aseguro que te vas a levantar mucho más liviano, vas a conseguir cosas de otra manera. Dios va a derramar sobre ti la gracia, el poder, el amor, y vas a llegar a ser una persona de bien, y una persona para su obra, una persona que va a conocer al Señor y va a caminar con los pasos del Señor como el Señor se lo va marcando. Pero seguimos con Pedro, porque después de que Pedro ve lo que Dios hace en la barca, como habíamos leído en la lectura,
También después vimos como cuando lo apresan a Jesús, Pedro lo niega como Jesús le había dicho, que me vas a negar 3 veces, pero Pedro se acuerda que Jesús se lo había dicho y enseguida, inmediatamente también se arrepiente. O sea que Pedro pudo probar su perdón y pudo probar la gracia del Señor a través de lo que a él le iba pasando. Pero si seguimos, también hay una parte en que después, cuando Jesús resucita y se vuelve a presentar delante de ellos, vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, al capítulo 21, y vamos a leer el versículo 17. Aquí es donde Jesús le pide y se vuelve a encontrar con Pedro y le pregunta 3 veces, yo te lo cuento, y le pregunta si Pedro, ¿me amas? Y Pedro le va respondiendo que sí, que lo ama. Y Jesús le vuelve a preguntar. Así como 3 veces lo negó, 3 veces Pedro le dijo a Jesús que lo amaba. Y en el versículo 17 dice así: le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira todo lo que ha trabajado Jesús con él, que le empezó a confiar a Pedro sus ovejas, que somos nosotros, ¿no es cierto? Que él empezó a decirle a Pedro que empiece a dar su palabra. Pedro fue enviado por Jesús a apacentar las ovejas, a predicar, a ser evangelista, a llevar su palabra y su verdad. Tanto había Jesús obrado en él y tanto lo conocía que le empezó a dar y le dijo, apacienta mis ovejas. Que nos cuidara, que empezara a hablar de su palabra, que empezara a juntar a quienes amaban a Jesús, que empezara a estar con cada uno de ellos. Es asombroso que al entrar en la presencia de Dios tomemos conciencia de reacciones, actitudes y acciones que tal vez habíamos olvidado, y comprender la gran necesidad que tenemos de estar ante la presencia de Dios. De esta forma es donde vamos viendo cómo quebrantarnos delante del Señor es lo que nos va sacando de todo lo que nosotros tenemos, de todo lo que nosotros llevamos, de todo lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros estemos delante de Él y tengamos ese quebrantamiento en su presencia, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos ama, de que podemos revertir toda situación, de que podemos volver a empezar y de que podemos ser útiles, que podemos obrar y hacer también para otras personas que estén necesitando, así como hizo Pedro. Pedro llevó su tiempo, pero él después fue quien llevó la verdad de Jesús, quien Jesús se lo encargó, quien empezó a evangelizar, quien empezó a llevar su palabra, porque él mismo había probado esa gracia y ese poder. Pero todo fue a través de ese quebrantamiento que hubo siempre en el corazón de Pedro. Pedro empezó a quebrantar ese corazón cada vez que estaba delante de Jesús, lo empezó a conocer, lo empezó a amar y sabía que Él lo había perdonado y sabía que Él había puesto ese nuevo corazón en cada uno, ¿no es cierto?, de los apóstoles y en Él mismo también. Él era muy amado también por Jesús. Así que, bueno, de esta forma sabemos que la oración trae quebrantamiento. Así que, querido oyente, empecemos a quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Es el mejor lugar donde podemos estar. Empecemos a tomar tiempo, a guardarnos ese lugarcito, a presentarnos delante de Él. Y no temas si se te cae alguna lágrima, no temas si tu corazón se quebranta, porque después te levantarás muchísimo mejor, más liviano, de haber estado hablando con el Señor, y sabrás
y recibirás el abrazo y podrás también experimentar ese abrazo y ese amor de nuestro Padre. De esta forma ya nos estamos yendo. Quiero invitarte a las reuniones generales en nuestro templo en Rivarola 550. Todos los miércoles y los domingos tenemos reuniones. Y también le queremos dar gracias a nuestra operadora, a Can de Bordoy, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Llegamos al final de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado. Los invito a que sigan disfrutando de la programación y música de FM Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro.